Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Como todos los lunes, agradezco a todos nuestros auspiciantes y por supuesto también a ustedes que están al otro lado del televisor. Hoy le saludamos al doctor Carlos von Joroch. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Gracias por invitar. Muy bien, acá estamos para compartir más sobre nuestra historia del Paraguay y bueno, todas las vivencias de eso. Carlos von Joroch va a tocar un tema que nos toca muy íntimo a los paraguayos. Como ustedes saben, habrán escuchado el cañón cristiano. Es un cañón paraguayo utilizado durante la guerra contra la Triple Alianza y que hoy está en el Brasil. Pero vamos a hablar no solamente del cañón cristiano, vamos a hablar del cañón cristiano, del criollo, vamos a hablar de los cañones que le intimaron a Velasco y que hicieron la independencia. Vamos a hablar de nuestro archivo militar que tiene todavía hasta hoy el Brasil. Vamos a hablar de muchas cosas. Carlos, es un tema interesante porque es un tema de soberanía nacional, de patriotismo. Y voy a comenzar con un ejemplo. Cuando se produce el enfrentamiento crónico entre Inglaterra e Irlanda, el primer ministro laborista había en un momento dado pedido disculpas públicamente a Irlanda por los excesos que pudo haber cometido Inglaterra. Y acá con el caso del Paraguay, nosotros ya tuvimos la devolución de todos los trofeos de parte de Uruguay. Argentina, si no todo, por lo menos gran parte devolvió, pero el Brasil nunca tuvo ningún signo, ningún gesto mínimo de arrepentimiento, de intentar devolver lo que nosotros tenemos. Y te voy a poner un ejemplo y te dejo ya para que vos desarrolles el tema. El presidente Guasmosi, Juan Carlos Guasmosi Monti, nosotros teníamos, cuando chicos, íbamos al único lugar que teníamos, era la plaza, frente a lo que es actualmente el Congreso, y de ahí andábamos en bicicleta alrededor del tanque y nos subíamos en el tanque y jugábamos. Ese tanque el presidente Guasmosi tuvo la grandeza, la entereza de entender que era un signo de provocación para los bolivianos. Entonces el presidente Guasmosi tomó la decisión y devolvió a Bolivia. ¿Cómo estamos con respecto al cañón cristiano? Antes de desarrollar ese tema, me gustaría que nos cuente la historia, cómo se genera el cañón cristiano. Bueno, el cañón cristiano nace de una necesidad de batir a los acorazados. Los acorazados entran en acción en el combate de los lanchones, en lo que podemos llamar la batalla de Itapirú, en abril de 1866, lo que va a ser la primera defensa de suelo paraguayo, ya con el ejército paraguayo retirado y de haber pasado de esa malograda ofensiva a un intento de campaña defensiva y teniendo como punta de baluarte a la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, donde estaba el fuerte de Itapirú, que era un fuerte, no era una fortaleza. Y ahí se produce el famoso duelo entre Fariña con un cañón de 68, que era el cañón más poderoso que tenía la artillería paraguaya, que es el de 68, también llamado de 8 libras, ¿verdad? Shell Gun, que era una partida de 24 cañones que se adquirieron a finales del gobierno de Carlos Antonio López, justamente por todos los problemas que había tenido del Water Witch, el incidente de Water Witch, la Armada de Ferreira, los incidentes con los buques británicos en el Río de la Plata. Entonces se vio la necesidad de mejorar la artillería costera y a pesar de que contábamos las proezas y las hazañas y el desempeño del teniente Fariña, se quedó demostrado que los cañones de 68 eran mayormente inútiles contra las corazas. Sobre todo por la distancia, ¿verdad? Por la distancia y por el tipo de proyectil también, porque... ¿Eran estriados lisos? No, eran lisos, sí, lisos. Era artillería clásica. La artillería en ese periodo empieza a tener una mejora con la guerra de Crimea en 1855, 1857 y después también mejora con la guerra de la secesión estadounidense. Y esa tecnología ya no llega al Paraguay prácticamente, sino que sí llega a las fuerzas aliadas porque ellos tenían el puerto sobre el mar y sí podían comerciar con los otros países. Claro. Justamente compraron muchísimo excedente de la guerra civil estadounidense que terminó ahí sobre el pucho, como se dice, con respecto a la guerra de la Triple Alianza. Y
El Cristiano nace de, bueno, o sea, no se pudo con un cañón de 8, vamos a probar con uno de 10 o como también se decía, de 150. Y se busca un cañón que pueda disparar proyectiles más grandes que los del 68. El 68 es como una pelota de fútbol más o menos. Y el de 10 o de 150 es más grande. 150 milímetros, Sí. ¿verdad? Y tenía que ser sólidas, proyectiles sólidas, porque ¿qué pasaba con los acorazados? Muchas veces no era la idea perforarlos, si se podía, se podía perforar, sino que lo que se pilló que se podía es echar por vibración las planchas de hierro. O en todo caso, muchos de esos acorazados tenían la parte interna de madera y estaban reforzadas con metal por fuera. Y lo que se hacía era que se golpee y que se astille la madera y eso entre adentro y mate todo lo que había. Entonces técnicamente eso es encorazado o acorazado. Y en los Encorazado porque tenía algunas una personas cobertura dicen nomás. encorazado porque tenían Una cobertura. cobertura. Esos eran los fabricados en Brasil. Sí. Estaban los fabricados. El acorazado es completamente. Sí, es completamente. Esos de eran los acero. fabricados en Francia y Por en Inglaterra, que muchos fueron encargados por el Paraguay. Sí. 5 fueron encargados por Paraguay. Comenzamos a pagar, Sí. pero no llegaron a tiempo y se quedaron los brasileros. Sí, se quedaron los brasileños. Y bueno, entonces también se tenía la esperanza de que se puedan perforar. ¿Y cómo se hace, siguiendo la historia del cañón, se toma la decisión? Creo que fue un inglés el que tuvo la idea de hacer la maqueta y no teníamos la suficiente cantidad de hierro, se necesitaba bronce. ¿Por qué el nombre de Cristiano, doctor? Porque el bronce tiene un mejor desempeño que el hierro mismo. O sea, los mejores cañones eran de aleación. Porque le da una mayor capacidad por cuestiones de expansiva. Estos cañones no es que son unas cosas sólidas así. En realidad son un sistema armado adentro que funciona con presión, ¿verdad? Y es un sistema armado. De repente por ahí vamos a ver una imagen. Adelante, Cristian. De una sección del cañón Cristiano que nos facilitó el ingeniero Mariotti. Y la idea es que estos trabajen con un armaje. ¿Cuál es la imagen esa que está pidiendo? Cristian, ¿estás es como un atento, dibujo. por favor? Una... Entonces es como un armaje. Sí. Y entonces el que tiene... Este es el Cristiano, ¿verdad? Este es el Cristiano. Ahí se puede notar la porosidad del Cristiano. Ese es un defecto que tuvo la fabricación del cañón Cristiano. Se puede ver ahí la porosidad que tiene el cañón. Y ese es un defecto que hizo que no había la tecnología suficientemente buena para poder hacer un buen cañón. También hay que hacer la salvedad de que cuando uno produce un material no bélico novedoso, uno tiene que hacer varios ensayos. Hasta hoy en día, el avión más moderno de los Estados Unidos es el F-22, después está el F-35. Para llegar a un material operativo se hacen 5 prototipos, mínimo. O sea, se prueba de viento, se van probando, se van modificando, se van corrigiendo. ¿Qué es lo que pasó en Paraguay? No tenía tiempo, no tenía recursos, Claro. entonces no había tiempo para ensayos. Se hacía el cañón y se iba y ya se O sea, ensayaba la en el idea fue combate. buena, pero la utilidad no es Claro. como la gente dice que fue el que solucionó todos los problemas de la guerra, ¿verdad? No. Y justamente... Pero quiero hablar después de eso. Justamente a causa de este problema de no poder hacer un buen vaciamiento de material que no tenga burbujas, el cañón no era muy resistente. Entonces no pudo cumplir su cometido, que era disparar proyectiles sólidos. Ahora, doctor, antes de entrar a disparar los cañones, cuando se toma la decisión, y creo que era Harder el apellido del inglés que creó esto, ¿cómo fue posible hoy pensar, esto se creó en Urucuy, en La Rosada, y de ahí se tuvo que llevar hasta Paraguarí, donde estaba el tren, porque el Sí. tren llegaba hasta Paraguarí. Paraguarí, sí. ¿Cómo se hizo ese traslado? Con bueyes. ¿Con bueyes? Sí, con una docena o más de bueyes. ¿Pero cuánto habrá llevado eso? ¿Un mes, 2 meses habrá llevado llegar ahí? Y bastante tiempo.
Se hacía luego una fiesta por cada paso que daba el cañón, porque se mencionaba en el semanario. El semanario es el que va mencionando 12 paso a paso. toneladas. Sí. 12 entre 11 y 12 sí. toneladas. Sí. ¿Y cuántos bueyes tuvieron que haber llevado eso? Y entre 12 o más. 12 bueyes o más. Y justamente el nombre de cristiano viene porque se usa el bronce de las campanas. Ok. ¿Verdad? Y se cree que se incluyeron también campanas saqueadas de Mato Grosso. Eso no está demostrado. De que llegaron campanas del Mato Grosso, llegaron. Porque sí, eso están ahí. Inclusive anuncios de exhibición de trofeos de guerra de Mato Grosso en los periódicos, ¿verdad? Donde figuran campanas y algunas de ellas se alzaron en la catedral, en la torre de la catedral, el campanario. Entonces se trajeron campanas de Mato Grosso. Sí, se trajo todo lo que se podía de Mato Grosso, ¿verdad? Y probablemente hayan formado parte, y mucho material jesuítico también haya formado parte de la fundición, no solamente de este cañón, de otros cañones también. Bueno, entonces el nombre de cristiano deviene de que para la elaboración se necesitaba hierro y aparte de hierro una aleación de bronce, y el bronce tuvieron que echar mano de las campanas de todas las iglesias. Sí, exactamente. Entonces, justamente por el mejor desempeño del bronce para soportar lo que dicen ellos, atmósferas. Que Bueno, y a medida que ese cañón venía, como bien decís, era una fiesta. Era una fiesta, sí. Y cuando se subió cuando se alzó sobre el ferrocarril, seguramente ahí fue más rápido el traslado. Claro. Y eso llegó hasta lo que es actualmente la estación de ferrocarril, o llegó hasta el puerto Asunción, hasta ahí creo que llegaba. Hasta ahí llegaba la vía del tren. En realidad, sí, porque justamente para poder descargar y traer maquinaria pesada se había... De hecho, la vía inicial era del puerto hasta Araguarí. Sí, hasta la Pacaraí. estación de San Francisco, ¿verdad? Justamente porque vos tenías que traer la maquinaria de Inglaterra, pues, y para poder descargar en el puerto y llevarla hasta la estación del ferrocarril era... Entonces la gente festejaba, y el que se hace eco de todo eso, las redes sociales de ahí, era el semanario. Entonces Era el semanario, sí. anunciaba todo lo que... Se creó gran expectativa con respecto a eso. Sí, mucha expectativa. Y eso fue a los arsenales después. Arsenales es lo que es actualmente el Hospital Militar, la cervecería, San Jerónimo, esa parte... Sí, la sanidad de la Marina. La sanidad de la Marina. Sí, ahí se hacía el trabajo refinado. Ahí se hacía el trabajo refinado. Sí, porque en Ibicuí se hacía el trabajo en bruto. Muchos de estos cañones venían en bruto y allá en San Jerónimo se le taladraba. Sí. De hecho, cuando se hicieron los ensayos para los cañones rayados, se hacía en San Jerónimo el rayado. Ok. Sí. Bueno, se hacen todos los trabajos finales en los arsenales de guerra, se llamaba, ¿verdad? Sí. Arsenales de guerra. Y desde ahí se alza en el buque 25 de mayo. Sí. Y el buque 25 de mayo llega hasta Curupaitú. Hasta Curupaytú, sí, porque este cañón fue emplazado en Curupaytú, pero luego de la batalla, porque mucha gente piensa que al estar Qué buen dato. en Curupaytú, la gente piensa que participó del 22 de septiembre de 1866, y esto llega a Asunción en abril de 1867. Qué buen dato. Entonces es importante aclarar, la participación que tuvo este cañón cristiano fue muy menguada, y fue, si mal no recuerdo, en marzo de 1868 en Curupaytú, pero ya lo que sería la segunda batalla ya, la segunda parte 2. Sí, hubo como 8 o 10 combates mínimo, por lo menos, en Curupaytú, ¿verdad? Y muchos eran contra la escuadra y otros eran bombardeando las posiciones de la Triple Alianza de Curuzú. Uno de ellos provocó la evacuación de Curuzú y la retoma efímera del Fuerza Paraguaya de Curuzú. Pero el combate más grande que tuvo el cristiano fue cuando la escuadra forzó el paso de Curupaytú, que era lo que antecedía a lo que va a ser el paso de Humaitá. De Humaitá, sí. Ok. ¿Y cuánto de distancia hay entre Curupaytú y Humaitá? Y es cuestión de a veces una legua. 5 kilómetros. Sí, no creo menos que sea de 10, ¿verdad? Sí, mucho menos de 10. Mucho menos de 10. El tema es que hay mucho terreno pantanoso. Porque trasladar, eso también no era nada fácil, ¿verdad? Si acá lo era complicado a punta de huella, ahí no había huella, no había nada. Sí, ahí era sangre, pero humana, no era sangre animal. Sí, era muy complicado, era muy complicado trasladar. De hecho, cuando se tiene que abandonar Curupaytú, el cañón queda.
El cañón queda ahí. Pero los brasileros toman en Humaitá el cañón, ¿verdad? Sí, Ellos- se va trasladando y cuando se tiene que abandonar Humaitá, no había forma de retirar el cañón. Ok. O sea, no- Bueno, el primer mito es que este cañón no es que tuvo, como la gente cree, una participación extraordinaria. Fue muy menguada Sí. y ahora vos estás revelando, mediante el trabajo del ingeniero Mariotti, sí. que estos cañones no cumplieron con las exigencias técnicas necesarias, ¿verdad? Eso, Este cañón, justamente refiero lo al cristiano. eso dice Thompson. Thompson dice que no pudo disparar y posteriormente dicen lo que tiraba muy mal. O sea, no se podía regular bien su tiro. O sea, el tiro y... eso no se probó, definitivamente. No, sí se probó, pero no rindió. No rindió lo que se esperaba. El que sí rindió fue el criollo. Bueno, vamos a terminar con el cristiano. Sí. Entonces, el primer punto, el cristiano era el más pesado de todo, tenía 12 toneladas. Sí. La gente tenía mucha expectativa, se creó. Recuerdo que utilizaban los términos, Luis Verón habla, se incorporó a las filas del ejército, el soldado invencible. Se creó una imagen muy grande en el semanario respecto a este cristiano. Y en la práctica no tuvo participación efectiva en la batalla de Curupactí, la que conocemos del 22 de septiembre, donde el ejército paraguayo le desplaza, le derrota a los aliados, Claro. sino que tuvo participación en marzo del 68, recién tuvo participación, casi 2 años después, 1 año y medio después de la batalla de Curupactí inicial. Y el otro punto importante es que tampoco los brasileros, en este caso, tomaron el cristiano en Curupactí, sino que lo tomaron en Humaitá. Sí. Y en Pero Humaitá era un lugar ideal para disparar porque es afilado el paso y además una curva muy pronunciada de casi 350 grados. Sí, lo que obligaba a que los buques tengan que bajar la velocidad Ah. y exponiéndose a más tiempo de fuego. En ese caso. Se consideró la Sebastopol durante mucho tiempo a Humaitá. Pero hay que desmitificar también de que era una fortaleza, no era una fortaleza, era una No, ubicación... Era una fortaleza de campaña, ¿verdad? Porque cumplió su cometido, ¿verdad? Era difícil, pero estaba apoyada en suelo. Pero aparte de difícil. eso, aparte de la naturaleza prodigiosa, no tenía ninguna construcción importante ahí Paraguay. Claro, porque los propios aliados se sorprenden cuando llegan a Humaitá y se sorprenden, ¿verdad? O sea, obviamente tenía un gran trabajo porque tenía un perímetro de varios kilómetros y tenía un trabajo, pero no era era todo de tierra. Era todo de tierra, Pero ¿verdad? eso que derribaron es la iglesia. Sí, la batería, Los tenía la dispararon batería y de entraron a nuestra Londres. iglesia. Sí, la batería de Londres era lo único que tenía de un material sólido, ¿Por qué se le dice batería de Londres? porque la construyeron ingenieros ingleses. Sí. Entonces se le puso... Pero eran cañones convencionales, ¿verdad? Y eran cañones grandes. Eran los cañones más grandes porque justamente tenían lo que se dice la cancha. La cancha le dicen los marinos al sector del río donde es recto y entonces tiraba más tiempo y más lejos. Inclusive llegó a tirar hacia el Chaco cuando las fuerzas de la Triple Alianza... Y además ocuparon colocaron posiciones en el unas Chaco. cadenas para no permitir el paso. Sí, había 3 cadenas. Se habla de 3 hileras de cadenas. Sí. Muy bien. Vamos a cerrar esta primera parte. ¿Algo más que quiera agregar con respecto al cristiano? Y después hablamos del criollo. En realidad también me gustaría hablar de los otros cañones que están en este, ¿Sí? en este patio. Ponemos la imagen cristiana. Bueno, estamos de vuelta con el doctor Carlos Bonjoroch. A ver, Carlos, estas son las imágenes que había pedido. Vamos, Cristian, con las imágenes. Esto está en el archivo militar de la ciudad de Río de Janeiro. Sí, en el museo. Es el museo general de Río de Janeiro porque no solo tiene colección militar, sino que tiene cosas de la vida cotidiana de Río de Janeiro. Bueno, a ver, comenzamos con esta primera imagen, por favor. No solamente está el cañón cristiano, sino que hay por lo menos otros 4 cañones paraguayos tomados durante la guerra de la Triple Alianza. Me llamó mucho la atención este cañón que es... Estamos en primer plano, por favor, Cristian, de eso. Este cañón que tiene el nombre de Carlos Antonio López, que es del año 1853, enteramente de bronce. Y que supongo, o sea, no tenemos información sobre esto. Estuve buscando, no pude dar todavía con mucha información, pero suponemos que podría ser el primer cañón fundido acá en Paraguay entre lo que es Ubicuí y lo que es el astillero, ¿verdad?
y por eso habría recibido el nombre del presidente Carlos Antonio López. Creo que hay una plaqueta ahí que indica eso. Sí, tiene un escudo, tiene el escudo grabado y tiene el nombre de Carlos Antonio López. Vamos a la siguiente imagen, Cristian, donde se ve el escudo y la plaqueta, por favor. Ahí se ve el escudo. La anterior. El siguiente. Ahí está, ahí se ve el escudo. Sí. Ahí se ve el escudo. Sí. Y ¿Le puede dar un poco más de foco a eso? El nombre de Carlos Antonio, del presidente Carlos Antonio López se llama este cañón. Ok. Que no es un cañón de un calibre grande. Esto no Pero, estos pero son- tiene unos detalles muy... pero eran efectivos. Eran efectivos, sí. Este es un cañón de acompañamiento de infantería. Eso solían acompañar a las trincheras incluso. Sí, sí. Poneme la placa donde dice que fue bautizado con el nombre del presidente López, por favor. Ahí. ¿Puedes leer eso, Carlos? Sí, ahí dice cañón de bronce paraguayo, ¿verdad? De 1853, ¿verdad? Fundido durante el gobierno del presidente López. Ahí lo que nos da a entender es que probablemente haya sido fundido en Paraguay, en homenaje al cual fue bautizado, ¿verdad? Recibiendo una inscripción con su nombre. Sí. Y esto es algo desconocido, no tenemos acá, por lo menos yo no conozco un autor o alguien que haya difundido esto. Por eso, antes de reclamar, tenemos que ir a investigar para no reclamar algo y después, o sea, reclamar una parte nomás y de por ahí si conseguimos solo una parte, sino que conseguir integralmente todo lo que es nuestro patrimonio. Correcto, coincido. Además estamos hablando de otros cañones. A ver, hay un cañón que dice que es español, Sí. del siglo XVII. Y ese es... vamos a ir pasando de a poco, Cristian, por favor. Y cuando llegamos a ese cañón del siglo XVII, quiero que pares, por favor. Estos son cañones, doctor, que se pudieron perfectamente haber utilizado Ahí para la estaba inspiración a el Velasco. escudo, ahí estaba el escudo. Ahí, Ahí está. ahí está el escudo. Para que se vea el detalle fino que tiene la manufactura de estos cañones. De este en especial, ¿verdad? Sí. Este es el Carlos Antonio López. Esto tengo que pedir. O sea, si vamos a pedir el cristiano, tenemos que pedir esto. O sea, Es lógico. sí. Entonces, el daño de la intemperie va a ser siempre igual, ¿verdad? Sí, pues justamente ese color azul verdoso que tiene es el óxido del bronce. Sí, pero nosotros acá también vamos a tener afuera, ¿no? Tampoco vamos a tener. Sí. De hecho, tenemos luego cañón que están afuera. Eso no, Sí. no es problema que esté afuera. No, son materiales que están, o sea, están preparados para la intemperie. Vamos al siguiente, ese donde dice España, por favor, Cristian. Placa 16, El número 16, decís. sí, decía placa 16, así como este dice Placa 16. 16. Ahí parece que, eso parece que es. Bueno, mientras. Estos son cañones, por lo menos hay dos cañones del siglo XVII. O sea, tienen prácticamente 200 años, son 200 años más antiguos que el Cristiano. El cristiano. Justamente ahí está. Ahí dice cañón de bronce español, ¿verdad? Posee el brazón español, ¿verdad? El sello español de la corona. Y usado durante el periodo, ¿verdad?, de la Unión Ibérica. Y fue usado en Paraguay, ¿verdad? O sea, fue encontrado. Y son cañones... A ver, nosotros podemos presumir, Sí. de que este cañón pudo haber sido alguno de los que le interpelaron a Velasco que abdique, o si no van a hablar los cañones, le dice Sí. Pedro Juan Caballero. Es muy probable que haya sido uno de los emplazados ahí en la plaza o que también haya participado. Me gustaría que lea contra- eso, doctor, porque vos que ves bien. ¿Puedes leer eso para los televidentes también? Ahí dice cañón de bronce España, ¿verdad? Del siglo XVII, ¿verdad? Posee el brazón español, que sería la corona, el sello español, usado durante el periodo de la Unión Ibérica, ¿verdad? Y fue usado en el Paraguay durante la guerra, ¿verdad?, contra López, ¿verdad? Contra Brasil. La Triple Alianza. Bueno, la guerra contra Brasil. O sea, a esta altura de la conversación ya no es solamente el cristiano, el criollo. Sí, El criollo creo que está acá en Paraguay, ¿verdad? el criollo está acá en Paraguay, está el criollo y el la cabera. Está el Carlos Antonio López.
y están estos cañones españoles. Sí, y hay un cañoncito más que es un tipo mortero también, que no tengo en la foto. Pero son dos cañones españoles muy lindos, también muy buena manufactura y que son del siglo XVII. Probablemente hayan servido también en los fuertes del litoral para contener a los vallas. Y posteriormente no se descarta que hayan sido usados contra Belgrano y contra Velasco. Estos que están acá alineados son todos paraguayos. No, hay mezcla, hay cañones uruguayos, Hay cañones uruguayos. tomados de Artigas, hay cañones brasileros, hay de distintas nacionalidades hay. Bueno, y ¿qué me puedes contar del criollo entonces, ya que estamos? El criollo es el cañón de los grandes cañones el que tuvo mejor desempeño. El cañón criollo está destinado a usar los proyectiles Whitworth que disparaban los aliados y que no explosionaban. Porque el Whitworth es un sistema que está preparado más contra corazas o contra fortificaciones. Y al ser un suelo bastante blando, el suelo del Ñembucú, porque es zona pantanosa, muchos de estos proyectiles panseaban, o sea, caían y estos tenían que detonar por percusión. Y panseaban y se quedaban ahí apilados. Hasta hoy en día se encuentran muchísimos de esos. Entonces, con la idea de reutilizar estos proyectiles y sabiendo que estos proyectiles sí podían perforar. Y eso disparaban Sí. la Armada brasilera. La Armada Brasilera, sí. Y entonces se podía, estos sí podían perforar las corazas. Entonces se produjo un cañón bastante grande que posteriormente fue taladrado en San Jerónimo para que pueda hacer ese giro que es lo que le da velocidad y capacidad de precisión. O sea, porque el proyectil esférico tiene una trayectoria errante y tiene resistencia. Ofrece resistencia al viento, mientras que los proyectiles de las piezas rayadas van como que taladrando el viento, entonces no tienen tanta dispersión y también al ser cónicos tienen una mayor capacidad de penetración. Bueno, entonces nuestro arsenal de Ubicuí, que fue la primera planta siderúrgica de América Latina con seguridad, fabricó algunos de estos cañones, en particular estos dos, el criollo, el cristiano, que tuvieron mucha promoción, y otro más pequeño como el Carlos Antonio López, ¿verdad? Sí, pero te voy a corregir, no es el primero. El primero fue en Brasil. Brasil tenía planta siderúrgica. Planta siderúrgica. De hecho, la siderurgia de Ibicuí se construye con, ¿cómo era? Con técnicos venidos de Brasil. Vos sabés que varios historiadores hablan de que Ubicuí fue la primera en su género en América. Vos decís que fue la segunda, ya hubo en el Brasil anteriormente. Sí, ya hubo en Brasil, en Colombia también. En el Río de la Plata probablemente sí haya sido la primera. O sea, bueno, pero Brasil también es el Río de la Plata. Claro, bueno, pero te digo en la región, ¿verdad? O sea, sé que Argentina no llegó a tener fundiciones. Pero Brasil ya lo tuvo. Brasil sí lo tuvo cuando la corte portuguesa se mudó a Brasil. ¿Y dónde funcionaba? Eran dos las que tenía. Una es algo así tipo Itamoratí también, algo así era el nombre. Están en San Pablo. En San Pablo están. Vamos a averiguar. Sí. Bueno, ¿algo más con respecto a este tema? No. Después ya entramos en la parte de los reclamos. Dale. Vamos a unos consejos comerciales y regresamos inmediatamente con más historia. Hoy el cañón cristiano y otros trofeos que el Brasil tiene que honrar y devolver a la República del Paraguay. Bueno, estamos de vuelta en Diálogo Franco, parte final de la programación del día de la fecha en nuestro primer bloque de historia. Estamos con el doctor Carlos von Horoch. Carlos, dijiste algo que me pareció interesante, yo no conocía, tengo que reconocer. Vos decís que los mismos que armaron la siderúrgica de la Rosada como le conocemos nosotros, son los que podrían haber venido a destruir después. Sí, porque eran técnicos europeos que estaban sirviendo en Brasil en la década del 40. Y hay un convenio, o sea, un acuerdo de defensa entre Carlos Antonio López y Brasil, que justamente Brasil estaba apadrinando a Paraguay para que Paraguay no caiga en poder del dictador Juan Manuel de Rosas, el dictador porteño. Entonces,
hay un acuerdo que se logra con el enviado de Brasil, que era José Pimenta Bueno, que pasa a ser tipo asesor de Carlos Antonio López. Y Pimenta Bueno es, atender lo que te voy a decir, es el que le dice a Carlos Antonio López, le dice, tenés que fundar un periódico Sí, donde vos tenés que defender tu independencia. sí, sí, eso es Y, cierto. la prensa entra por Brasil. Eso es cierto. Sí. Y posteriormente le dice, vos tenés que tener tu propio medio, o sea, porque para llegar, traer, Sí, meter él medios. fue el que le aconsejó a Sí. Carlos Antonio López. Y ahí es que se hace el inicio para instalar una. Pero vos una estás siderurgia. afirmando de que la planta La Rosada se hizo a iniciativa del Brasil. Con respaldo de Brasil. Con respaldo de Brasil. Sí, los técnicos entran. Y esa teoría que de nos Brasil. contaron de que esto se hizo con técnicos ingleses que vinieron al Paraguay contratados por Carlos Antonio, entonces, No, son técnicos ingleses y suecos que estaban trabajando en Brasil y que vienen a Paraguay contratados por Carlos Antonio López. Por Brasil es el que le permite que vengan acá. ¿y eso está en algún texto? Sí, hay trabajos, hay trabajos sobre el mismo, hay académicos que escribieron sobre eso. Y está un trabajo muy bueno del ingeniero Mariotti y del general Mendoza sobre la fundición de Ucuy. Uy, uy. Y justamente fueron estos mismos técnicos después volvieron a Brasil y tiempo después vuelven con la fuerza de la Brasileras. chilenense así para destruir la. Y fueron ellos los que destruyeron. Fueron ellos los que destruyeron. Los mismos técnicos que armaron. Los mismos técnicos que armaron fueron los. Como siguieron ellos después, posteriormente en Brasil, estaban al servicio de Brasil y volvieron y destruyeron. Mirá un poco. Sí. Bueno, Carlos, Paraguay tiene que reclamar eso. Yo, siendo presidente de la República, hice mi reclamo. Creo que hasta ahora soy el único presidente de la República que ha reclamado públicamente la devolución del Cristiano y, por supuesto, por añadidura de todos los cañones que tenga el Brasil en su museo de la ciudad de Río de Janeiro y el archivo militar. ¿Cuál es tu posición respecto a eso? Yo creo que primero tenemos que hacer un estudio de qué parte del patrimonio paraguayo está en Brasil. Y todo, Está todo, demorado, todo lo que ¿verdad? es paraguayo, tener el Sí. sello, Sí. tener la certeza que fue construido acá el cañón, La- el Cristiano, Sí. el Y hay Carlos Antonio gente- López, el sello, tenés todo. Los brasileros mismos le ponen el nombre. Claro, y hay gente que dice que se haga un intercambio por el buque de Nambaí, que está para Porcué, Sí, y el Río de Janeiro que está... ¿verdad? Pero yo quiero aclarar, una cosa es el trofeo de guerra sí. y otra cosa es un artefacto arqueológico, ¿verdad? Un bien arqueológico, ¿verdad? Porque la Nambaí es un vestigio arqueológico, ¿verdad? Si vos le sacás de ahí de Caraguatay, pierde sentido, porque eso está es un vestigio, no es un trofeo. O sea, fue trofeo de guerra cuando se lo tomó, pero al ser incendiado, quedó barrenado ahí en la zona, es parte de la zona. Bueno, O sea, pero si ese es el precio de devolver, hay que pagar ese precio, Carlos. yo creo que no, Bueno, o no sea, sabes. o sea, Bueno, la Cerro Olimpia, penal para Cerro, la hinchada Olimpia no quiere saber nada, no es penal. Y para la hinchada de Cerro vibra porque fue penal. Depende de la óptica con que mire. Siendo objetivo, nosotros le reclamamos nuestro cañón cristiano, el Carlos Antonio López, más los cañones españoles que fueron los que le intimaron a Velasco, y el Brasil te va a pedir algo. Si No. quieren llevar la bamba ahí que está... Porque es el único brasilero que está. Pues todos son paraguayos. Yo creo que tenemos algunos documentos que están en el Archivo Nacional que están en portugués. Evidentemente llegaron de alguna forma ahí, probablemente fueron capturados en Corumbá, que se puede eso entregar a cambio. Vos sí que en el Archivo Nacional hay documentos en portugués. Yo encontré documentos en Y portugués no puede ser el Río Branco que llegó todos los nuestros y entregó. y se le traspapeló. Bueno. Lo mismo que cuando se devolvieron los documentos del anterior archivo Río Branco, algunos se traspapeló y se quedó, porque hay documentos de Brasil todavía que están dispersos, Claro. especialmente cartografía. Y lo más probable es que haya ocurrido eso, ¿verdad? Sí. Lo más probable. Pero yo creo que el Brasil tiene que devolver, ¿verdad? Mi opinión personal, pero como vos sos el entrevistado, yo tengo la obligación de preguntarte a vos, ¿verdad? Claro, yo creo que primero tenemos que hacer un estudio. También, ¿Cuántos años vamos a esperar, Carlos? Pasaron 150 años al final de la guerra. sí, pero tenemos que saber qué es lo que hay. O sea, Y ya sabemos todo, está toda la vista. ¿Quién
¿Quién es el ciudadano paraguayo que no fue al Río de Janeiro a ver estos cañones? ¿Quién es el paraguayo que no tiene? Yo estaba tentado a poner mi foto ahí montado sobre el cañón Cristiano y no lo hice por respeto a la audiencia. La gente sabe, la gente tiene. Yo le pedí al presidente Lula y hay un buque brasilero, una fragata brasilera, acorazada, creo que fue una de las pocas acorazadas que tenía, que era el Río de Janeiro, que quedó justamente ahí antes de la desembocadura del río Colorado. Y por ejemplo, que lleven eso, o que lleven otros barcos que están acá sin problema. Pero eso es nuestro. La cicatriz paraguaya con respecto a la guerra del 70 nunca se va a terminar por cerrar si el Brasil no pide disculpas y no devuelve lo que es nuestro. Bueno, ahí el tema que al ser vestigio arqueológico no podés separar y no podés sacarlo así nomás. El Río Janeiro, lo de hecho, está ¿Pero más... qué es lo que es vestigio arqueológico? Explícame un poco. No, y vestigio arqueológico... Ellos encontraron el cañón en Humaitá y llevaron. No, pero no. Ellos encontraron cañones... Pero por favor, Carlos, tiene el escudo paraguayo. Capturaron cañones. Pero qué vestigio arqueológico, hermano. Ellos encontraron el cañón que es paraguayo, que tiene el escudo. Sí, pero en ese momento no era un vestigio arqueológico, era una presa de guerra. Eso es un robo. Claro. No, pero eso es un robo. Ellos robaron nuestro cañón. No es un robo. Claro que es un robo. Es una toma en pero no me vaya a decir vestigio arqueológico porque yo no estoy de acuerdo. No, yo no me estoy refiriendo a eso como vestigio arqueológico. Me estoy refiriendo a vestigio arqueológico a lo que fue el Andambaí, por más que se haya hecho. Ya, si el Brasil te pide eso, tenés que entregar. Si te pide. Nosotros le pedimos el cañón Cristiano y ellos te pueden pedir la Bambaí, ¿verdad? Yo no quiero entrar a analizar eso porque es un tema personal del Brasil y no sé cuál va a ser su posición. A mí me interesa vos como historiador, como referente, y tenemos que irnos. Tu posición respecto a los trofeos de guerra que tiene el Brasil en exposición en el Museo Nacional Río de Janeiro. Yo creo que sí, tenemos que pedir. Yo creo que tenemos que pedir, pero tenemos que hacer, como te dije, tenemos que hacer un estudio bueno, ¿verdad? Y también comprometernos a tenerlo en un espacio bueno, ¿verdad? Obvio. ¿Verdad? Obvio. Y sí, porque justamente los griegos, los egipcios están reclamando a Inglaterra y a otros países europeos que cuando saquearon las ruinas, ¿verdad? Y el compromiso de ellos es vamos a tenerlo en buen resguardo, ¿verdad? O sea, me parece que sí. Carlos, ¿algo más? Lastimosamente ya terminamos nuestro tiempo. ¿Algo que nos haya preguntado y que quiera compartir finalmente? Bueno, la verdad que no sé, pero yo creo que tenemos que también cuidar nuestro propio patrimonio que está acá, porque no solamente pensando en lo que está allá, porque lo que está allá está en buen resguardo. Está allá, pero está en buen resguardo. Y acá tenemos un montón de patrimonio que no está en... Hay unas partes que no entiendo. Sí. Máximo Santos, 1870 termina la guerra, 1885, 15 años después devuelve. La Argentina, diversos presidentes devolvieron. Brasil es el único que no devolvió nada. ¿Qué más tenemos que esperar, Carlos querido? No, pero tenemos que arreglar también la casa. ¿No viste cómo está la casa? No, pero es un problema nuestro. Es un problema nuestro. Si yo me voy a ir a negociar con el Brasil y le voy a exigir la devolución del cañón, yo no puedo estar que uno de los miembros de la Academia de Historia me diga, no, primero arreglemos lo nuestro. Obvio que tenemos que arreglar, pero vamos a pedir con firmeza y con convicción lo que es nuestro. Sí, totalmente de acuerdo. Mientras tanto, presupuesto para el año que viene que armen. Yo ya le dije una vez mi idea. Hay 9 hectáreas que el intendente Rodríguez Nenecho quiere vender, no sé a quién, ahí cerca de la Costanera. Yo pedí que esas 9 hectáreas compre el gobierno paraguayo, el Estado paraguayo, y haga un área exclusivamente cultural, de indígena, de guerra del 70, de guerra del Chaco, de la independencia, de cultura, de todo lo que quiera, en un solo lugar para que vayan toda la gente a ver. Ojalá que se haga eso. Sí, ojalá. Pero mientras tanto pidamos lo que es nuestro. Sí. Gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias, Federico, y muchas gracias también a los seguidores, y bueno, esperemos volver pronto. Sí, cómo no, con mucho gusto. Vamos a preparar otro tema y te esperamos. Gracias, Carlos Bonjoroch. Nosotros nos vamos a la vuelta, estamos con una buena noticia. Único en su género en el hemisferio sur. Ni en Sudáfrica, ni en Australia, ni en Brasil. Acá sí que le hacemos 6-0 a Brasil. Tenemos una clínica Concordia que se inaugura en el Chaco, Neuland, en donde vamos a tener radioterapia y cirugía por radiación en el Chaco paraguayo.
Esto es increíble, pero esto se está haciendo en el Chaco, lo cual demuestra que cuando hay voluntad y decisión se puede. A la vuelta, los de la cooperativa Neuland nos van a comentar lo que es el Hospital Concordia y la Clínica Concordia. Muy bien, de vuelta aquí en Diálogo Franco nos acompaña el licenciado Marcelo Gossen. ¿Cómo está, Marcelo? Muy bien, ¿y usted, doctor? Bien, bien, contento, feliz por la noticia que nos van a dar, ¿verdad? Está también con nosotros el máster en física médica, Alex Rucker. ¿Cómo estás, doctor? Gracias por la invitación. Al contrario, nosotros somos los agradecidos. Cuando tomamos la decisión de invitarles, obedece al hecho de que este viernes, si Dios permite, a las 4 de la tarde, se inaugura en Neuland esta clínica que tiene muchas particularidades, ¿verdad? Lo cual nos pone muy contentos. ¿Nos pueden compartir con la audiencia en qué consiste la inauguración que vamos a tener este viernes? Sí, la inauguración que estamos planificando para este viernes a las 4, como dijo bien, es la culminación de una primera etapa de radioterapia Concordia, bajo la Sociedad de Salud Concordia S.A., donde vamos a inaugurar la primera máquina, el SAP-X. Ya he visto en varios videos que ofrece radiocirugía de primera tecnología, ¿verdad? Luego, adicionalmente, vamos a inaugurar en ese mismo hospital una máquina que es Halcyon para radioterapia convencional para todo el cáncer en el resto del cuerpo y también el área de quimioterapia. Y como ven, con eso esta clínica sobre todo tratará del tratamiento de cáncer y la radiocirugía, digamos. Podemos tratar tumores benignos, malignos con las máquinas que vamos a ofrecer ahí. Bueno, vamos por partes, porque son varios equipos. En primer lugar tienen ustedes el tomógrafo y el resonador, que es una clínica de diagnóstico, ¿verdad? Bueno, sí, adicionalmente al lado de este hospital está el Hospital Concordia de Neuland. El Hospital Concordia es el que tiene los métodos de diagnóstico. Así mismo, que hace décadas existe en esa zona, que fue casi la primera edilicia que hemos construido en Neuland, porque nos importaba mucho la salud. Pero el resonador es nuevo, el tomógrafo ya tenían. El tomógrafo tiene unos 2 años y medio, el resonador tiene ahora 1 año y medio de... ya está trabajando entonces. Sí. Entonces tienen en el Chaco tenemos tomógrafo y resonador para hacer los diagnósticos más complicados, tienen todo. Así mismo. Aparte de lo que es entonces el Hospital Concordia, se habilita la Clínica Concordia, que tengo entendido está al lado, que va a tener la posibilidad de tratamiento para pacientes con cáncer. Y dijeron 3 tipos de tratamiento. Uno que es un tratamiento para neurocirugía con radiación. ¿Eso tiene alguna particularidad? Sí, le pido a Alex que nos ayude con la respuesta. Sí, la radiocirugía es un tratamiento con radiación ionizante, ¿verdad? Lo que le hace único a la radiocirugía es que podemos tratar tumores benignos y también malignos, ¿verdad? Lo que serían metástasis en el cerebro, por ejemplo. Y la radiocirugía lo que es que trabaja hacemos el tratamiento en muy pocas sesiones o en una única sesión en muchos casos, ¿verdad? Entonces, si una persona, un paciente tiene un tumor, digamos benigno, en la mayoría de los casos hasta el momento se hace la operación, la cranectomía, ¿verdad? Sí. Que se le abre el cráneo y se le saca el tumor. Eso ahora nosotros queremos o podemos reemplazar con la radiocirugía de una única sesión de una muy alta dosis de radiación. Entonces, para que la gente pueda entender, si un paciente va a la clínica, se le hace el diagnóstico que tiene cáncer, tomografía, resonancia, etcétera, pasa al lado. Si tiene metástasis en el cerebro, con este equipo que ustedes tienen, se le podría solucionar, erradicar sin necesidad de cortar, sin abrir el cráneo. Así mismo es. Sí. La metástasis es uno de los tratamientos, o sea, una de las patologías, digamos, que tratamos, ¿verdad? Pero con la radiocirugía también por lo que entiendo en el país, por el momento no se hace, es tratar a los tumores benignos, ¿verdad? Que no son cáncer en sí, sino es un crecimiento de un tejido en el tejido del cerebro, ¿verdad? Que puede llegar a molestar o, sí, interferir en algo, por ejemplo. ¿Alguna malformación arteriovenosa también se puede...? Arteriovenosa no estoy al tanto de cómo va avanzando,
pero sí como que es un Una equipo... malformación, un aneurisma, alguna... ¿Se puede algo de eso también? Sí, así mismo es. También se podría. Sí. Bueno, ¿y qué hace que esto sea, como ustedes dicen, el primero en el hemisferio sur? Porque me llamó un médico y me dijo recién, preguntaba bien eso porque a lo mejor la información no es correcta, me dice. Entonces Sí. quiero una precisión, por favor. Claro, la radiocirugía en sí, lo que sería el tratamiento, no es el único en el hemisferio sur. Lo que es único es el equipo, el SAP-X. El ¿verdad? SAP-X. Sí. Radiocirugía ya existe en Sudamérica, pero no el SAP-X. Y el SAP-X es un equipo dedicado a la radiocirugía. Van a hacer ustedes la radiocirugía de la mayor tecnología, lo Sí. más novedoso que hay, lo más nuevo que hay. Exactamente, es el primer equipo Ok. en el mundo, o sea, el SAP-X en sí, y en la historia que es un equipo autoblindado, ¿verdad? Cuando trabajas con radiación, ya sea de diagnóstico, de tratamiento, claro. siempre necesitas un búnker, ¿verdad? O una protección contra la radiación. Y este equipo ya viene autoblindado. Es decir, No tiene riesgo ni para el paciente ni para el personal médico que está trabajando ahí, ¿verdad? claro, el paciente, claro, le irradiamos porque le queremos tratar el tumor, pero a toda la gente que está alrededor, nosotros, o sea, los médicos, yo, el físico, estamos dentro de la sala mientras hacemos el tratamiento. Y eso con los otros equipos, por ejemplo, nunca podés hacer. Siempre tenés el búnker, tenés la protección radiológica y salís, ¿verdad? Solo queda el paciente adentro. Acá no, porque ya el equipo, la cápsula, digamos, es autoblindada Ok. y ya mantiene la radiación adentro. Y qué bueno eso. Estamos hablando de una inversión de cuánto más o menos vos que sos licenciado en administración. Sí, bueno, toda la inversión del Radioterapia Concordia, del edificio y las maquinarias, hablamos de una inversión de $6 millones. 6 millones de dólares. Sí. Digo yo como médico, ¿verdad? Que siento una satisfacción y al mismo tiempo una envidia de tener una población tan pequeña. Neuland es la más pequeña entre las 3 colonias del Chaco y sin embargo ustedes lo hacen y nosotros a nivel país no podemos hacer. Tengo una envidia, pero me queda la menguada satisfacción de saber que ustedes también van a abrir sus puertas para los pacientes del Chaco en general y de todo el Paraguay, incluso Bolivia, Argentina, Brasil que quieran venir. Están abiertos. ¿Cómo van a hacer para recibir los pacientes que no son, diríamos, socios de la cooperativa? Bueno, nosotros desde un inicio tuvimos muy claro que la finalidad de este proyecto es hacerle llegar la salud a la población en general, ¿verdad? Eso sí, estamos hablando con el Ministerio de Salud, les hemos invitado a la inauguración, también con la posibilidad de firmar un primer convenio marco en el mismo acto, como también estamos en contacto con el IPS ofreciendo nuestros servicios y estamos en plena confianza que estas entidades van a querer hacer llegar esa salud al pueblo paraguayo, ¿verdad? Qué bueno. Yo les cuento a los televidentes que nos están siguiendo de todo el país que a la vuelta de estos consejos comerciales vamos a estar con el doctor Klassen. Él es médico paraguayo, neurocirujano, está radicado ahora en Alemania, pero él que va a venir a trabajar acá, ¿verdad? Con ustedes, con vos que sos el físico médico nuclear y que seguramente va a ser el responsable. Entonces las preguntas más médicas seguramente le vamos a hacer al doctor Klassen. Yo le invito a unos consejos comerciales, pero no nos dejen, quédense ahí. A la vuelta retornamos con el doctor Klassen, quien está en Alemania. 5 horas de diferencia, son las 2, casi 3 de la mañana y sin embargo él nos va a atender lo mismo. Regresamos enseguida. De vuelta aquí en Diálogo Franco, nosotros tenemos este viernes 30 a las 4 de la tarde la inauguración de la Clínica Concordia en la ciudad de Neuland, Boquerón, Chaco paraguayo. Estamos en comunicación con el doctor Klassen. El doctor Klassen es neurocirujano paraguayo. Douglas Klassen está en Alemania. Doctor Douglas Klassen, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto saludarle. Gracias, doctor. Gracias por la predisposición. Las 2 de la mañana posiblemente en Alemania y sin embargo está dispuesto. Realmente a todos nos apasiona y estamos muy contentos con esta inversión que está haciendo la cooperativa Neuland en favor de la salud paraguaya. En particular esto de la neurocirugía por radiación
a través de una máquina, como decían ellos recién, que tienen una suerte de protección autoblindado, muy novedosa en toda América. ¿Nos podría contar las bondades de estas máquinas y su utilización en medicina, doctor Douglas Classen, por favor? Bueno, con gusto, don Federico. Es que el cáncer afecta a todos nosotros, ¿no? La mitad de las personas en el Paraguay van a padecer de cáncer o van a morir de cáncer en alguna parte de su vida. Y muchos de los cánceres afectan también al cerebro, haciendo lo que se llama metástasis. Y la aparición de una metástasis cerebral marca la diferencia en el trayecto de una enfermedad que menos podría ser curable antes, pero con una metástasis cerebral se vuelve mucho más complicado. Y la radiocirugía, especialmente la radiocirugía con el ZAP-X, ofrece un tratamiento ambulatorio con una dosis muy buena para el tumor y una dosis casi invisible para el resto del cerebro. Así que el paciente puede seguir su batalla contra el cáncer sin tener que necesariamente morir o pasar a una situación paliativa. Esto es con respecto a las enfermedades malignas. Y en las enfermedades benignas, la radiocirugía giroscópica con el ZAP-X realmente marca la diferencia y es una alternativa válida para muchos tumores cerebrales benignos, especialmente los tumores cerebrales benignos de base de cráneo, como los meningiomas y los neurinomas del acústico. Estos pacientes antes se tenían que someter a una cirugía muy costosa y muy difícil y peligrosa para ellos de base de cráneo, y con el ZAP-X realmente esto pasa a historia y la mayoría de los pacientes se pueden tratar ambulatoriamente y sin abrirle su cabeza. Una buena noticia de todo punto de vista, ¿verdad? Porque le ofrece una mejor calidad de vida. ¿Quién es el ciudadano, como bien dice usted, doctor Douglas Classen, que no ha tenido un familiar, un amigo, un vecino, un compañero, un colega con cáncer y cómo afecta? Entonces estamos hablando de que este procedimiento es no invasivo desde el momento que no se necesita corte y que puede ofrecer una mejor calidad de vida. ¿Para las metástasis en general también tiene la misma eficiencia o solo para los tumores benignos? No, para la metástasis está muy bien también. Cumple con los principios de radiocirugía, que tienes que tener un tumor bien definido y la intención es siempre curativa local. No necesariamente vamos a curarle al paciente el cáncer, pero le vamos a sacar su problema que tiene en la cabeza, eso sí. Y en el supuesto caso de que no haya alternativa, acá nos comentaban los señores que están con nosotros, tanto Marcelo como Alex, que existen incluso ahí mismo dentro de esta clínica medidas paliativas como la quimioterapia convencional o la radioterapia convencional. Me sorprende realmente que una institución, en este caso la cooperativa Neuland, invierta mucho dinero en este tema de salud y sobre todo que esté abierto a todo el público paraguayo, porque no está cerrado exclusivamente a los socios de la cooperativa, sino que abierto a la sociedad en general, al doctor Douglas Classen. Y mire, don Federico, nosotros tradicionalmente nos ocupamos de producir vacas y producir leche, pero en el área de prestación de servicios y especialmente en el área de prestación de servicios de salud hay mucho por delante y mucho por hacer. Y históricamente las colonias menonitas en el Chaco, y eso fue mi vivencia personal también, están en el desafuero político, geográfico, y las prestaciones de servicios de salud de avanzada siempre tienen que pasarse en Asunción. Yo recuerdo muy bien cómo mi mamá pasó varias semanas de radioterapia con su cáncer de mama en Asunción fuera de su familia. Y nosotros estamos convencidos de que ese emprendimiento, que en realidad es una alianza privada, puede marcar una diferencia de descentralizar los servicios de salud. Nosotros originalmente siempre pensamos que si tenemos buena medicina en Asunción, todo está bien. Pero viene una pandemia, nos pone todo nos encadena en quedarnos en donde estamos viviendo.
Y creo que es hora de que en Paraguay aprendamos de que salud es algo que tiene que pasar donde estás viviendo, con la gente que te entiende y a precio razonable, ¿no? Y por eso nosotros queremos abrir el abanico de las terapias. Y si una persona llega a tener cáncer, que por lo menos sepa a partir de ahora que juntos estaremos batallando esta batalla. Y en el Chaco se gana batallas, eso sabemos bien. Sí, nunca mejor dicho, nunca mejor dicho. Claro que se gana batalla en el Chaco, y no solamente batallas, sino se ganan guerras. Sí. Doctor Claassen, la decisión tiene que tener la aprobación de un consejo. Ustedes son una cooperativa. Yo entiendo que el actual presidente, el doctor Andreas Enz, o el ex presidente, el amigo Bartel, Heinz Bartel, tuvieron que haber tomado decisiones. Hay algo que tengo que preguntarle. Usted está en Alemania. ¿Usted va a venir de aquí a poco a quedarse a Paraguay? ¿Cómo va a hacer para prestar servicio? Porque estamos hablando de más de 15.000 kilómetros de distancia. ¿Cómo va a hacer para prestar servicio acá en el Chaco y seguir en Alemania, doctor Claassen? Y bueno, para empezar, mateando se consigue, ¿no? La gente siempre me pregunta, ¿cuándo volvés al Paraguay? Y yo siempre le contesto, nunca me fui en realidad. Y es que hace muchos años ya estamos haciendo, en mi primer vida, yo soy cirujano de columna, ya estamos haciendo prestaciones de servicios de salud en los pequeños hospitales. Lo interesante es que por todo el mundo hay paraguayos que con mucho anhelo están esperando a poder prestar servicios de especialización en las áreas donde ellos se desempeñan en cualquier otro lado. Y esa fue justamente la discusión con Heinz Bartel y con Andreas Enz. Y me preguntaron, y bueno, ¿dónde vamos a conseguir tractorista? Y yo siempre le dije, primero vamos a conseguir tractor. Y el equipo actual que ustedes están viendo con el Magister Alex, con Marcelo Gosen, ellos son gente que están viviendo ahí en el momento que uno pone un tractor, conseguís tractorista. Tenemos un equipo excelente de técnicos radiólogos con Néstor y Javier, con la doctora Pamela Aquino, que se formó en Chile. Así que yo me estoy dando cuenta, si nosotros proveemos la cancha, jugadores vamos a conseguir. Me encanta ese optimismo y me encanta esa decisión, porque yo soy aquellos que cree que las palabras empujan, doctor Douglas. Sin embargo, los ejemplos arrastran y usted está demostrando con ejemplo. Esto está previsto la inauguración, Dios mediante, este viernes, y a partir de la semana que viene ya comienzan a operar, ¿verdad? Sí. ¿Algo más que no le haya preguntado y que quiera aclarar, doctor Douglas Claassen? No, yo creo que estamos bien. Confiamos en Dios de que realmente provea buenos resultados. Tenemos mucha repercusión ya. Hay muchos pacientes que ya tienen especialmente sus tumores benignos, que están gestionando la parte de los costos, porque no es gratis. Es una inversión grande que alguien tiene que pagar. Pero los costos de los tratamientos ambulatorios son mundialmente menores que los costos de las cirugías, y esperamos y suplicamos también a las entidades nacionales, tanto de la Previsión Social como del Ministerio, que se junten y hagan posible que todos los paraguayos, flacos y gordos, liberales y colorados, hombres y mujeres, tengan acceso a esa tecnología. Qué bueno, qué bueno. Esta es la última pregunta. Usted hizo como médico asesor, ¿verdad? Porque para que se tome la decisión de invertir $6 millones en este tipo de equipamiento, se habrá hecho una epidemiología del cáncer. Ese número que usted dio, doctor Claassen, de 50% de la población paraguaya, ¿está avalado en algún estudio, en algún dato concreto que usted tenga? Sí, tenemos la última publicación, que es la estadística del cáncer en el Paraguay, es del 2019 del Ministerio, que salió en el 23.
y tenemos un subregistro de aproximadamente 20%, pero actualmente en el Paraguay mueren entre 23 y 25 mil personas del cáncer. Y es más, el cáncer se ha vuelto la primera causa de muertes de enfermedades no transmisibles por debajo de los 70 años. Una persona con cáncer en Paraguay muere en promedio a los 65 años. Estos son los datos del Ministerio de Bienestar, de Salud y Bienestar Nacional publicados. Y eso refleja un poco la realidad latinoamericana. Tenemos menos cáncer que en Europa porque la gente es más joven. No obstante, nosotros los paraguayos vamos a vivir más de la generación existente y vamos a tener más cáncer. Así que estos son datos que publica el Ministerio y refleja un poco la realidad latinoamericana. Qué bueno, realmente es irrebatible los datos y la precisión académica con que respondió. Doctor Douglas Classen, definitivamente con esto le queremos liberar, son las 2:30 de la mañana, 3:30 de la mañana en este momento en Alemania. ¿Algo que no le hayamos preguntado y que quiera finalmente aclarar para finalizar esta entrevista? No, felicitarle por el emprendimiento y deseándole todas las buenas, y a la ciudadanía en general diciendo, bueno, si tenés cáncer, vete al Chaco, ¿no? Sí, le aseguro que vamos a repetir todos los días eso acá. Todos los días vamos a repetir. Gracias, doctor Douglas Classen, muy amable, muy gentil. Un placer. El Chaco no solamente está para ganar batallas y guerras, sino también para ganar la batalla contra el cáncer. Este viernes inauguran los amigos de la cooperativa Neuland, un centro de alta complejidad, el más moderno en Paraguay, lejos en América y probablemente en el hemisferio sur, por lo que nos acaban de decir, y es motivo de satisfacción. Ojalá que las autoridades del Ministerio de Salud, del Instituto de Previsión Social y de los seguros médicos privados que nos están viendo en estos momentos entiendan la importancia de este emprendimiento y de que no es necesario irse a San Pablo, a Buenos Aires, a Europa o a Estados Unidos, sino que ahora yéndonos al Chaco podemos encontrar solución para nuestro problema de salud. Consejos comerciales y regresamos inmediatamente en la parte final de la programación del día de la fecha. Bueno, estamos de vuelta en esta parte final de la programación del día de la fecha. Estamos con nuestros amigos Marcelo y Alex. Esto se inaugura el viernes y tengo entendido que unos días después, el 1 de junio, ya trabaja normalmente. Tengo muchos televidentes, muchos mensajes al teléfono de gente de Ciudad del Este, están llamando también gente de Pedro Juan Caballero. Entre paréntesis, quiero saludar muy especialmente al intendente de Pedro Juan Caballero, el amigo Acevedo, y también al amigo de León, agradecerle por la colaboración. ¿Cómo puede hacer un paraguayo para ser asistido en la clínica Concordia? Bueno, todos pueden acercarse. Nosotros ya habilitamos una línea de radioterapia Concordia donde los eventuales pacientes pueden comunicarse, pueden presentar su caso. Incluso nuestra política es que la primera consulta con el médico puede ser gratis para que evalúe el caso y pueda indicarle al paciente si realmente puede ser tratado, ¿verdad? Porque hay casos excepcionales que capaz una área de cirugía, un tratamiento ya no le pueda ayudar. También esas tristes noticias debemos compartir. Pero en el caso de que... Tienen sus indicaciones médicas bien precisas. Sí. Entonces, si se detecta y se dice que el paciente puede recibir tratamiento, se le acerca un presupuesto y el paciente debe buscar la forma de financiación, ¿verdad? ¿Y esto cuándo sería, Marcelo? El 1 de junio podría ser una fecha tentativa, que es la otra semana, ¿verdad? Sí, realmente... ¿Cuándo comienzan a trabajar en síntesis? Realmente nosotros ya tenemos un paciente confirmado. Ah, ya está confirmado. Ojalá se dé en esa siguiente semana, se pueda tratar. También la lista de pacientes a partir de este momento que fuimos comunicando, la apertura obviamente se está ampliando y nuestro deseo es que realmente por un lado el tratamiento lo puedan recibir y también que encuentren la forma de financiarlo, ¿verdad? Eso, como dijo bien el doctor, tiene su costo, tiene su precio
pero a todos le queremos dar un precio igual en Paraguay. Tratamos de darle la posibilidad a que la gente realmente acceda a este servicio, porque nuestro fin es ofrecer salud y de primera calidad con un equipo bien trabajado, bien capacitado, que conoce los tratamientos que vamos a realizar. Alex, él tiene más un perfil administrativo, el tuyo un perfil más combativo, más operativo. Vamos a suponer un paciente, veo yo porque es un problema del Instituto Nacional del Cáncer, necesita de tratamiento de radioterapia, se puede ir remitido desde el Hospital del Cáncer, desde el INCAM, a la Clínica Concordia y ustedes le van a atender siempre y cuando cumplan los requisitos por un costo establecido mínimo. Sí, esa es la idea, que el costo para todos sea igual, como dice Marcelo, ¿verdad? O sea, no hacemos diferencia entre si es asociado de las colonias o si es paraguayo o quien fuere. Si viene a nuestra clínica y tiene el diagnóstico del cáncer, nosotros les ayudamos. Y una pregunta, sí. Si querés responder, sería más para vos. Si ustedes firman un convenio con el Ministerio o con el Instituto de Previsión Social, ¿eso no tendría que pasar la cuenta al Ministerio o al Instituto de Previsión Social? Pregunto. Disculpame si pregunto. ¿Del tratamiento? Claro. Sí, entramos ahí en detalles que ahora mismo no te vamos a poder responder claramente, pero se descarta. No, se descarta. Ustedes podrían hablar con la ministra Barán, ve el programa ahora y dice, bueno, miren, me interesa este tema, quiero cerrar con ustedes un acuerdo, hacemos un convenio por tantos millones de guaraníes, hasta tanto nosotros cubrimos lo que resta del año y el año que viene reprogramamos. ¿Por qué digo esto? Porque es una forma de descentralizar la salud. Está demostrado que infelizmente el Instituto Nacional del Cáncer tiene muchas falencias. En cambio ahora ustedes le están ofreciendo la posibilidad de prestar tal vez el mismo servicio y a lo mejor lo hacen a un costo más bajo para el ministerio. Es posible que al final de la jornada termine ganando el escuálido presupuesto general de gasto de la nación porque nos cueste menos a los paraguayos mantener una estructura pesada, adiposa, ociosa, clientelista, prebendaria. En cambio, tercerizando el servicio, ustedes lo hacen mucho más eficiente y con mayor calidad. Sí, la decisión se tomó también siendo conscientes de que es muy complejo hacer una inversión en máquinas tan de primera tecnología y complejas y mantenerlas después, ¿verdad? Por un lado, además de mantener un staff de recursos humanos capacitados y preparados para la atención de estas máquinas, sí. Bueno, tenemos que ir cerrando el programa. Yo quiero que vean un poco esa donde está encendida la luz, es la cámara de ustedes. ¿Cuál es el mensaje para el pueblo paraguayo? Comenzamos contigo, Alex. Sí, solamente decirles a la población que contacten con nosotros estamos abiertos a recibirles, a trabajar. ¿Hay un teléfono, perdón? Sí, hay un teléfono, puedo compartir. Sí, si me decía el aire, entonces Cristian que está ahí va a poner como zócalo, entonces la gente... Claro que sí. El número sería el 984 0984 187 187 219. 219. Sí, 184 219. Sí. Es un teléfono que ya está... Ella está, mira qué calidad, Cristian, está atento. Sí. Maravilla. Sí, ya está siendo atendido y los pacientes pueden a ese número se comunican con ustedes y ya ustedes le encaminan. Así mismo es. Y como dijo Marcelo, la primera consulta suele ser gratis para el paciente y a partir de ahí uno ve cómo avanza dependiendo del diagnóstico. Muy bien, Alex, tus reflexiones... No, Marcelo, perdón. Marcelo, tus reflexiones finales. Sí, agradecido realmente por este espacio. Queremos traer buenas noticias y que estas buenas noticias se vuelvan realidad para el pueblo nacional e incluso personas internacionales que se están acercando, porque estamos con eso haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que perseguimos. Yo le agradezco a Marcelo, a Alex, al presidente de la cooperativa Noilan, a la comisión directiva, al consejo de administración por esta inversión. Me encantó lo que dijo el doctor Clasen. En el Chaco se ganan batallas, en el Chaco se ganó guerra y ahora la nueva batalla que se podría librar en el Chaco es combatir contra este flagelo que nos está castigando, que es el cáncer. Hoy tenemos una buena noticia, gracias a Dios es posible también derrotar a este enemigo mediante tecnología de punta,
de primera calidad en el centro del Chaco paraguayo, en la comunidad de Neuland, Boquerón. Gracias por la presencia, gracias por la noticia y si Dios permite nos vemos el próximo viernes. Gracias, doctor. Gracias. Nosotros nos vamos, retornamos si Dios permite el lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia. Diálogo Franco fue presentado